Artículo 26, bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento, sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral, es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue una acta entreguista y esa acta, por acción u omisión, el responsable directo del presidente, porque es una acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo. Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es domingo 31 de mayo del 2020. En este momento tenemos en Asunción una sensación térmica de 11 grados. Hace un poco de fresco. Unos temas que quería comentarles. Bueno, en primer lugar tiene que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, digamos, a raíz del asesinato de George Floyd a manos de la policía, digamos. Una persona que estaba tendida en el piso, esposada, que ya prácticamente no significaba ningún tipo de riesgo para nadie, no era potencial riesgo para nadie, y bueno, y fue asesinado en manos de la policía. Le acogotaron, le ahogaron con la rodilla puesta alrededor del cuello. Bueno, ese es un tema que está desencadenando en Estados Unidos una cantidad de manifestaciones, protestas, saqueos en todos los sentidos. O sea, supermercados, creo que atacaron también la cadena CNN, muchísimos vehículos quemados de la policía, una situación bastante compleja y sobre todo porque estamos hablando de que al menos hay 30 ciudades que están en esta situación de tumultos, digamos. Entonces es una cuestión complicada, sobre todo en este momento de la pandemia, donde realmente cuando la población, cuando el pueblo se siente violentado en sus derechos, y bueno, no hay pandemia, no hay disposiciones legales que puedan frenar, digamos, el accionar de la población, que es lo que estamos viendo, porque sobre todo esto fue una cuestión espontánea. Bueno, el tema de espontáneo o no, también, bueno, está puesta en tela de juicio porque, bueno, los republicanos mencionan que esto es provocado por los demócratas, ¿verdad? Por la extrema izquierda en Estados Unidos. Y bueno, entonces es un tema complejo, un tema de actualidad, por un lado. Por otro lado, Donald Trump comunicó, avisó, mencionó que se abre de la Organización Mundial de la Salud. Ya no va a bancar más, ya no va a pagar más, se retira, y comentó que esos fondos irían a otros programas dentro de los Estados Unidos, no sé, para investigaciones, para ciertas universidades, etc. Un tema también de por sí grave, que es lo que está causando esta pandemia, porque está generando una división importante en este sentido. En primer lugar, Estados Unidos como uno de los mayores aportantes de la Organización Mundial de la Salud, y por otro lado una escisión, digamos, en el sentido de qué es lo que realmente pasó con el COVID-19. Se generó en China en forma accidental, en forma provocada, en forma controlada, y ciertas cuestiones que sí, cierto, llaman la atención, y creo que lo escuché a Trump mencionar, que salta tiene un punto ahí, que ya lo había escuchado de otro lado, pero Trump dice, bueno, perfecto, sale esto, se genera en la ciudad de Wuhan, pero resulta que lo primero que hace China es prohibir todos los vuelos domésticos
que salgan de Guam hacia el resto de China y del resto de China hacia Guam, pero no así hacia el exterior. Entonces, sí, la verdad que eso sí, tomando de ese punto de vista, es una situación llamativa de parte de los chinos, digamos, el accionar de esa manera, ¿verdad? O sea, ellos sí se cuidaban internamente, evidentemente dimensionando la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero no lo hicieron con el resto del mundo. Y ahí es donde se comienza la propagación. O sea, un tema que yo creo que va a dar mucha tela por cortar todavía en el tiempo. Eso es por un lado. Por otro lado, también, y anexando con la situación esta de China, la situación de Hong Kong, que genera una especie de incertidumbre, ¿verdad? Porque por un lado, tengo entendido que China agarra y dice, no, a partir de ahora nosotros vamos a controlar la seguridad de Hong Kong. Y Hong Kong, que en una primera parte era un protectorado británico, cuando se abre, queda como una válvula independiente de China, con una administración diferente y con reglas de juego diferentes, más orientado hacia el capitalismo que hacia el concepto de comunismo, por llamar de una manera, lo cual le servía también a China para hacer muchas operaciones con el resto del mundo y al resto del mundo para hacer operaciones con China. Ahora, en el momento en que entra bajo el dominio total de China, o sea, Trump, por ejemplo, dijo, no, las concesiones especiales que nosotros teníamos como Hong Kong, ahora que ya es de China, vuelve todo al estatus normal de una relación con China. O sea, no van a tener ya esas ventajas competitivas, comparativas y comerciales para operar con los grandes países. Pero también es un tema que se va a ir develando, ¿verdad? Porque inicialmente incluso también el Reino Unido se había metido, quería mediar, pero es una cuestión bastante compleja dentro de este marco de la lucha comercial que sigue habiendo entre Estados Unidos y China y que ahora se encrudece más con la situación de la pandemia, con el tema del COVID, que le agrega un sabor diferente a todo esto, porque me imagino que después, producto de investigaciones, tendrían que salir la verdad, qué es lo que realmente ocurrió. ¿Es realmente un experimento que se le escapó a los chinos, lo hicieron adrede? ¿Por qué se cuidaron ellos nomás y al resto de los países del mundo no los cuidaron? Etcétera. Son preguntas que nosotros nos hacemos y también se hacen las autoridades del mundo, principalmente de las potencias del mundo. Otro tema también de Estados Unidos en estos días y que me parece importante mencionar es lo siguiente. Tengo entendido que habría la reunión del G7 de aquí a poco tiempo. Tengo entendido que Trump lo postergó, etcétera. Pero aparte de postergarlo, le agregó, dio una vuelta a la tuerca. Dijo, bueno, genial, está bien, vamos a hacer la reunión de los G7, pero el G7 ya está compuesto por países un poco ya anacrónicos. ¿Cuál es la idea de Trump? Abrir más el G7. Y Trump dice, yo quiero invitar otros países que participen de esta reunión. Y específicamente, tengo entendido que estaba hablando de Rusia. Estados Unidos quiere invitarlo a Rusia, a la mesa de negociaciones, a Corea del Sur y a Australia y a India. O sea, esa es la situación que se genera y que tiene sus consecuencias desde el punto de vista comercial y económico. Y me parece interesante dentro de todo, por más que forme parte de su estrategia económica con relación a China, pero me parece importante que se vaya expandiendo los beneficios, las reuniones, las conversaciones y las oportunidades de negocios al resto de más países, porque eso yo creo que a la larga va a convenir al final al resto del mundo, ¿verdad? Bueno, eso es una cuestión también trascendente. Y por último, otra cuestión que tiene que ver con Trump, su disputa muy particular que está teniendo con Twitter.
en el sentido, Twitter en el sentido de un ejemplo de las plataformas. Todos estamos contentos con el tema de las redes sociales. Yo creo que cumplen una función trascendental para darle mayor transparencia a la gestión pública y para garantizar la libre expresión de todos y que se nos escuche con la mayor, de la manera más genuina posible, sin tergiversaciones. Eso es ineludible. Ahora, que las plataformas, en este caso particular Twitter, que es a quien le critica a Trump, se conviertan en hacedores de la verdad, o sea, que te digan qué es engañoso, qué no es engañoso, qué es violento, qué no es violento, qué está bien o qué está mal, ese es el punto en cuestión. ¿Por qué? Porque ahí realmente las plataformas se están convirtiendo como órganos de censura otra vez. O sea, ya con este tema de las redes sociales, creo que hemos superado ¿cómo le voy a decir? Hemos superado la autarquía de los medios de comunicación. Hemos superado la dictadura de los medios de comunicación. Es que ellos establecían qué iban a publicar, qué no iban a publicar y cómo iban a publicar. Así nomás de sencillo es. Entonces, hoy, el tema de las redes sociales permite eso. Ahora, de vuelta, si se quiere frenar lo que cada uno de nosotros pensamos o tenemos como opinión, y bueno, no tiene sentido eso. Entonces sí, en este caso particular, Trump tiene un punto a favor. Él está bregando por la libertad de expresión en el sentido de que las plataformas sociales no son quienes para establecer qué es genuino, qué no es genuino, qué es real y qué no es real. Y actúen en consecuencia, porque ahí se están convirtiendo en dictadores de la verdad. Se están convirtiendo en órganos de censura. Entonces, un punto a favor, pero veremos cómo termina, ¿verdad? Inicialmente, creo que Facebook tomó una posición favorable a Twitter. Después, inmediatamente, Mark Zuckerberg se abrió y dijo, no, no es así. No estoy de acuerdo en que una plataforma de una red social sea la que tenga que determinar qué es verdad y qué no es verdad, qué es blanco, qué es negro, qué es rojo y qué es azul. Lo cual me parece genuino. Y que se respete la opinión y el pensamiento de la gente. O sea, eso es trascendental. Bueno, hablamos mucho de Estados Unidos porque realmente en estos días está siendo foco de muchas noticias por todo lo que estamos aquí hablando, ¿verdad? Volviendo a casa, y que es un tema importante para mí, la reunión que tuvieron, creo que era la Comisión de Energía, etcétera, sobre la cuestión de Itaipú y el famoso préstamo de 20.000 millones de dólares que se quiere hacer utilizando la figura de Itaipú de por medio, que se estuvo hablando. Creo que la comisión ya decidieron dictaminar en contra. No sé nomás cuál es el andamiaje real que va a tener esa posición, porque inclusive creo que el representante del Ejecutivo mencionó que ellos al cabo no habían pedido nada de eso. Entonces no entiendo. O sea, este tema del préstamo de 20.000 millones a través de Itaipú es un tema que se filtró ciertamente de las altas esferas y es un tema que no es tan chismográfico nomás. Hay algo de verdad en todo eso, pero las autoridades están jugando al gato y al ratón con esta situación, ¿verdad? Porque ciertamente el pueblo, el Paraguay, no da más para más endeudamiento. Resulta que ahora, como ya llegamos al tope de nuestra capacidad de endeudamiento, dentro de los márgenes recomendables, porque después ya vamos a entrar en la luz amarilla, naranja y roja, entonces resulta que se está buscando otra forma, y es endeudarnos a través de Itaipú. Ahora que estamos terminando, después de 50 años, y vamos a liberarnos la deuda de Itaipú, resulta que vamos otra vez a endeudarnos por otros 50 años. No tiene razón de ser, y hay que transparentar las ideas y no jugar al gato y al ratón como generalmente están realizando nuestras autoridades, principalmente Marito, Hugo Velázquez y Benigno López. O sea, esa es la situación. Bueno, otro tema que de hecho vamos a tocar esta noche tiene que ver con los despidos masivos que se están dando ahora en el ámbito bancario, y que sí vamos a tocar con el presidente de la Caja, porque hay ciertas cuestiones que de repente no cuadran con los números tanto del Banco Central como
los números de la caja y situaciones que se presentan ahí en los bancos. Un tema que también se estuvo mencionando fuertemente es el cambio que habría en IPS de Andrés Guetich. Aparentemente hay ciertas incomodidades. No sé si quieren, la persona que se menciona que lo reemplazaría es Javier Parquet, que es íntimo amigo de Benigno López. O sea, nuevamente el señor maligno detrás de todo esto. Bueno, eso es por un lado. Un tema importante, y tenemos el lamentable incidente que ocurrió de la policía que disparó a un auto que decidió no pasar por la barrera policial y retornó. Lo persiguió, le dispararon y consecuencia de todo eso hay un chico de 6 años con 3 balazos. Ciertamente fueron imputados ya estas personas, son los policías Derlis Sanabria y Juan Amarilla, por tentativa de homicidio, omisión de auxilio y lesión corporal. Se exponen, según los entendidos, a más o menos 30 años de cárcel. Y acá nomás la cuestión es lo siguiente, porque genera muchas reflexiones. O sea, no es el primer caso de una criatura envuelta en procedimientos policiales que sale herida y o muerta. Entonces, ¿qué es lo que establece realmente el protocolo de procedimientos de la policía en circunstancias como esta? Porque hay una realidad, y que creo que todos estuvieron ya mencionando de alguna u otra manera. El hecho que yo decida no pasar una barrera no es un delito. Así de sencillo nomás es. No es que porque yo llego a una barrera y 50 metros antes o 100 metros antes decido no pasar y retorno. Eso no me hace delincuente. No estoy cometiendo ningún delito. Ahora, si la policía cree que eso es llamativo, lo que sea, y bueno, listo, que hagan lo que hicieron, que los persigan y no sé qué y todo eso, pero no podés comenzar a meterle plomazos a un auto y no existe ningún peligro, no te están disparando, no te están haciendo nada, vos simplemente le estás persiguiendo. O sea, ese es muy del oeste, ¿eh? Ese es muy gatillo fácil lo que estuvo ocurriendo. Y nuevamente un niño, nuevamente una criatura es la que sale perdiendo con este tipo de situaciones, porque inclusive uno de los casos, o sea, uno de los últimos reportes de salud del chico habla, bueno, listo, que aparentemente las 72 últimas horas van a ser cruciales, 1, para que sobreviva, y 2, para que no pierda la pierna. O sea, es una locura, es una locura. O sea, y todo es por el cuco del COVID. O sea, no muero por el COVID, muero de un balazo. O sea, no tiene pues sentido esto. O sea, hay etapas que se tienen que ir dando. Y hay procedimientos que se tienen que ir dando. Y hay cuestiones lógicas, muchas veces, que se le tiene que estar enseñando al personal de seguridad. Y tan básico como esto. Una persona que decide no pasar una barrera no es un delincuente. No estás cometiendo ningún delito. Punto. Así nomás es. Bueno. Nos estamos acercando a junio, ya estamos, sí, mañana. El tema de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de Diputados. Bueno, en el tema particular de la Cámara de Senadores, porque tiene una connotación política ahí, trascendental ya en este tema de los 2 años, 3 años, etcétera, y cuestiones más conspirativas, hasta si se quiere llamar. Bueno, los candidatos son, en principio, se están hablando de estos nombres: Beto Velar, Cachito Salomón, Enrique Baqueta, Blanca Velar, Arnaldo Franco, Darío Monjes, Blas Llano, y bueno, Blas Llano quiere el recutú. Y bueno, y Arnaldo Franco, que sería una especie de mediador donde trataría de estar más de acuerdo los de Añetete y los de Honor Colorado. Y bueno, y después lo de Blanca Velar y lo de Cachito Salomón,
que realmente en el caso particular de él es porque él quiere ser hace tiempo y hace tiempo está pidiendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que se desenvuelve en todas estas etapas o días de negociaciones que se van a ir dando. Y bueno, y esto es trascendental. ¿Saben por qué es trascendental? Ya lo saben todos, ¿verdad? O sea, en el momento que se active de vuelta el juicio político y que se habla del juicio político y que no va a ser solamente contra Marito, sino va a ser contra Marito y Hugo Velázquez, ciertamente la cabeza del Congreso es muy importante para lo que vaya a ocurrir en los próximos años. Así nomás de sencillo es. Bueno, vamos nosotros a nuestra comunicación telefónica. La verdad que hay más temas, pero pasa muy rápido el tiempo. Senador Eusebio Ayala, ¿qué tal? ¿Todo bien? Voy a poner en speaker, ¿sí? Buenas noches, estamos con el senador Eusebio Ramón Ayala. Buenas noches, senador. Buenas noches, Hugo. Un gusto estar en comunicación contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, senador. Senador, un tema que vi que se estaba generando principalmente en el Senado tiene que ver con la rendición de cuentas que establecía o establece la ley de emergencia que en su momento el mismo Ejecutivo había enviado al Parlamento y que establecía luego el régimen de rendiciones de cuentas, que ahora, que en primer lugar parece que se olvidaron, en segundo lugar se les recordó y ahora en tercer lugar no se van a ir a rendir cuentas, sino que van a enviar sus ministros y en contrapartida creo que ahora hay una invitación de Marito, pero solamente para unos cuantos senadores para explicarles o para conversar sobre el tema, pero en privado, no público. Sí, así es. Tenés razón. Tenían la obligación de informar a los 60 días porque se les dio muchas atribuciones, fondos, recursos, la posibilidad de reprogramar el presupuesto, etcétera. Además de esos 1.600 millones de dólares que se le autorizaba, y de esos 1.600 millones de dólares, 1.000 millones de dólares el ministro de Hacienda había colocado en Nueva York, etcétera. No sabemos en qué condiciones, y por lo menos no había ningún informe oficial de eso. La posibilidad de usar otros rubros que en total más o menos sumaban como cerca de 3.500 millones de dólares. Entonces había una obligación de informar a los 60 días y después una información periódica a la Contraloría y un informe final cuando termine el año fiscal. No informaron, ni dijeron estamos haciendo un informe, no tenemos nada. Además, las decisiones que tomaron, las decisiones económicas y políticas y sanitarias que tomaron, fueron en secreto, en reuniones reservadas. No sabemos por qué tomaron. Y si uno mira los decretos, las motivaciones de los decretos, el visto, el considerando, son repeticiones formales. Entonces estaban manejando como si fuese un gobierno unipersonal, como si existiera solamente el Poder Ejecutivo en este tiempo de pandemia aprovechando. Entonces por eso nosotros propusimos que el presidente tiene como funcionario público el deber de informar y rendir cuenta ante el Senado, pero no solamente ante el Senado, sino ante la ciudadanía, ante la gente, que finalmente es la que soporta todo, ¿verdad? Finalmente se le envió una nota y en vez de tomarlo como una oportunidad, además de un deber de informar, contesta que declina la invitación, quiere enviarle a los ordenadores de gastos de cada uno de los ministerios, etcétera. Y algunos de sus ministros dijeron esto es inconstitucional porque el Senado no puede invitarle al presidente, porque el presidente no sé qué cosa. En contrapartida, en la misma nota, el presidente le invita a la mesa directiva, compuesta por 3 senadores, para una reunión en el Palacio de Gobierno, pero de manera no pública. Entonces, es muy llamativo
No sé qué es lo que quiere ocultar, ¿verdad? Porque él tiene que entender que él es el presidente que administra fondos públicos, que le dieron atribuciones importantes y tiene el deber de informar a la gente. Eso es lo que pasó en síntesis, Hugo. Ahora, de todos modos, él tendría luego que ir a dar su informe al Parlamento. ¿Qué día es? Al inicio, el primero de julio. Ahora, ¿qué trascendencia tiene realmente ese informe? O sea, porque es una cuestión, una especie de monólogo, o es una cuestión tipo... Porque acá, por ejemplo, siempre se usó tipo monólogo, pero de repente en algunos otros países yo veo que pueden haber intercambio de pareceres o de opiniones o repreguntas, por llamarlo de alguna manera, a la situación, ¿verdad? Porque casi es una cuestión teatral. Me voy, digo una cantidad de cosas que me dan por escrito, pero a la verdad no existen cuestionamientos, no existen preguntas, no existe nada, no existe un debate que realmente enriquezca para determinar, en primer lugar, si fue efectiva o no su gestión durante ese año, y en segundo lugar, cuál es el siguiente paso, en el sentido de que si recibimos un informe, o reciben ustedes realmente un informe que realmente es paupérrimo, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se le castiga, digamos, a un presidente que presenta un informe bochornoso? Bueno, tenés razón en el sentido de que no se dejó en el puro formalismo. Ese no es el sentido de un informe presidencial. El informe presidencial debe tener por lo menos dos bases fundamentales. Uno, sobre el presupuesto que se había utilizado el año anterior, de las políticas realizadas, los resultados concretos, etcétera, y los planes de gobierno para el futuro. O sea que es un acontecimiento muy importante que en el Paraguay, obviamente, eso pasó como un mero acto formal. No desmerito lo formal, solamente que no tiene mucho contenido. Además, por la forma de organización de ese mensaje, el mensaje llega en el día, el mensaje llega un día antes, o se reparte en el mismo día en que va a rendir su informe. Entonces pierde la posibilidad de que los legisladores o la mesa directiva puede formular preguntas para que conteste. Lastimosamente es así. Ahora, pero y los presidentes no vieron como una oportunidad para dialogar, para hablar. O sea, no asimilaron todavía de que tiene que haber coordinación y cooperación entre los poderes del Estado. Y el Senado y la Cámara de Diputados y Senadores no se pusieron de acuerdo en cambiar el formato. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuál es el protocolo realmente hoy? Se va, aunque te entreguen ahí 5 minutos antes, pero de todos modos lo lees rápido y te vienen 2 o 3 preguntas que gracias. O sea, realmente es ir a escuchar lo que dice el presidente en su informe y no existe la posibilidad de un debate, de realizarle preguntas al presidente. Así mismo. No existe la posibilidad. No existe la posibilidad hoy en el formato actual. No está reglamentado eso. No es el objetivo. No era el objetivo, pero se siguió el ritual. De la época de Stroessner hasta ahora se siguió el mismo ritual. Cambió la Constitución, que tenía que ser diferente, pero no hubo un cambio en la actitud. Pero, o sea, entonces no tiene razón de ser el informe. O sea, el presidente se va y dice lo que quiere nomás y no hay forma de que se le repregunte o se le cuestione o cosas por el estilo. Por eso este año yo voy a plantear que cambie de formato también. Que se le dé al presidente el tiempo que sea necesario para explicar y para hablar. No para leer largamente el informe con cifras, números, etcétera, que a lo mejor no maneja. Sino después tiene que haber un espacio para preguntar, para que la gente pueda enterarse cuál es la gestión del gobierno, porque ese es el sentido, ¿verdad? No, es que yo veo realmente por noticieros en otros países y de repente, para hablar mal y rápido, de repente le hacen pelota al presidente. O sea, le preguntan de todo y el presidente tiene la obligación de responder. Sí, correcto. Y además el presidente tiene que enviar con anticipación el informe. Es más, de acuerdo a nuestra Constitución, también en el informe, por la ejecución presupuestaria, tiene que venir un informe de la Contraloría General de la República con un resumen para esa ocasión. No se está haciendo eso. Esa es la verdad. Es un incumplimiento.
¿Por qué? Porque inexplicablemente porque se continuó con el ritual anterior, que es urgente y necesario cambiar. Yo creo que sí, senador, pues si no, no tiene sentido de ser. O sea, ¿en qué momento se le cuestiona entonces al presidente? ¿En qué momento queda en evidencia ciertas cuestiones que el resto de la ciudadanía nos damos cuenta, pero parece que de repente el Ejecutivo vive en una burbuja, en un termo, en una realidad totalmente diferente a la nuestra? Eso ocurre en cada mensaje de cada año. Es así. Por eso este año yo voy a impulsar para que cambie el formato. No sé si voy a conseguir, pero voy a intentar, porque en realidad ese informe, así presentado, es un acto formal, sí, es importante, pero tiene que haber una explicación, un debate, preguntas, etcétera, para que la gente pueda seguir, porque en lo contrario uno asiste a una lectura de un informe. Que tampoco está seguro que lo hace él, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. No, sin duda no lo va a hacer, pero por lo menos como jefe de Estado y como jefe de la administración, por más que él no haga, él tiene que leer y tienen que entender de qué se trata y tiene que saber, porque al final es el que dirige. Esa parte es la que yo creo que sería muy relevante y que va a saltar en un debate, porque si me dan el copiatine, me voy y leo, pero tampoco sé defender lo que dice el papel. Ahí lo ya quedó en evidencia, aparte de otras cuestiones que tienen que salir y que el Ejecutivo tiene realmente que dar explicaciones a la ciudadanía, o si no, ¿en qué momento da explicaciones a la ciudadanía de lo que hace? Cuando decide dar una conferencia de prensa con unos cuantos periodistas amigos y con preguntas preparadas, eso no es, o sea, están totalmente desconectados de la ciudadanía, del pueblo y de las necesidades. Sin duda, y aparte que yo creo que no asimilaron todavía que el Estado de Derecho y los estados de hoy deben ser transparentes y deben informar, que la información en realidad es de la gente, no es del gobierno. El gobierno es el gestor y la gente tiene que entender y tiene que saber y tiene que explicar. Es más, por eso yo he criticado en varias ocasiones, en mi intervención en el Senado, critico las acciones del Poder Ejecutivo porque son opacas, no son transparentes. Se reúnen entre 2 o entre 3 y dictan un decreto que afecta muchísimos derechos constitucionales de la gente, sanitaria, económica, política, etcétera. ¿Y cuál es la motivación? ¿Cómo se sabe? El Congreso es el órgano más transparente porque por lo menos se discute ahí en público y los diputados y senadores con sus luces y sus sombras, sus bondades y sus maldades, bueno, la gente tiene la posibilidad de estar siguiendo el debate para juzgarlo de acuerdo a sus votos y a sus opiniones. Sin embargo, el Ejecutivo se escuda en el secreto, en la reserva, porque una reunión del Consejo de Ministros tendría que estar televisado. ¿Cuál es el problema? Que no se pueda conocer. Una reunión entre el ministro Mazzoleni, el ministro de Hacienda y el presidente, para que está decidiendo cosas muy importantes, deberíamos enterarnos de eso, todos. Debería ser transparente, debería ser público, debería transmitirse. Sí, me parece. Y además, ellos creo que siguen con una vieja escuela, que en una república el presidente no tiene la obligación o el deber de informar ni dar explicaciones. Como bien decís, esas conferencias de prensa, que son muy limitadas, con muy pocos minutos de tiempo para cada pregunta, de manera desordenada normalmente, ni siquiera a veces en un auditorio bien ordenado como para que se pueda hacer, o a través de Zoom que sea también ordenado, para que uno pueda tener tiempo de preguntar, de ver todas las cosas. No organiza, no informa, no lo dice. Y los decretos, los considerando de los decretos, no dice nada. Yo he estado leyendo los considerando de los decretos de la emergencia y repiten las mismas cosas pero sin la motivación. Entonces yo, como ciudadano, tengo derecho a saber por qué la autoridad decide tomar una medida u otra medida. Okay. Es una grave falencia.
Es una grave falencia. Yo creo que sí, y hay que hacer algo para que sea productivo, porque eso tiene directa relación con la efectividad de la gestión pública. No estábamos hablando solamente de Marito, del que venga, o sea, del presidente que sea, ¿verdad? Así mismo, cuando yo critico una acción del gobierno o hago una evaluación, por eso digo, esta es una cuestión nacional. Estamos exponiendo nuestras vidas y la de nuestros familiares y de todos, literalmente. Depende de que ellos manejen bien o manejen mal. Pero mi vida y la de todos depende del manejo de ellos, pero yo no sé qué están pensando. Yo no veo una mesa de crisis, no veo una mesa de especialistas en salud pública, de economistas, etcétera, que estén discutiendo pros y contras de cada medida. Y ya sabemos que el autoritarismo no es sinónimo de eficacia. Es una creencia equivocada que la historia ya demostró que el autoritarismo no es eficaz. Y que sin embargo provoca una cuestión mucho peor, que es la discrecionalidad y la arbitrariedad entre 2 o 3 personas, porque evita el debate democrático y público, porque evita el conocimiento, evita la transparencia y toma medidas desacertadas. Senador, una consulta. Y todo eso que estás mencionando es sin tener en cuenta una variable fundamental en esta ecuación que se estuvo dando en estos meses, y que son los graves hechos de corrupción que fueron saltando, ¿verdad? Que son graves hechos de corrupción, pero a su vez son simplemente muestras de toda la corrupción empotrada y metida dentro del Estado, digamos. O sea, todo este tema de las licitaciones, las empresas de maletín, las sobrefacturaciones, eso saltó ahora, digamos, de una manera, pero no es que, bueno, ahora nomás se hizo, no. O sea, el tema es que siempre se estuvo haciendo, y amén, ahora con la pandemia y todo. O sea, es también un tema bastante complejo que se tiene que dar algún tipo de explicación a la ciudadanía. Van a decir, o como ya dijo varias veces Marito, no, es una cuestión de la fiscalía que investigue. No, está bien, no. Pero estamos hablando que son sus funcionarios los que están involucrados en hechos delictivos. Claro, la ley de la pandemia tenía por objetivo preparar el sistema de salud, evitar, proteger los empleos y evitar el corte de la cadena de pagos. Esos eran los 3 objetivos. Yo hice una evaluación de los 3 objetivos. Tuvimos una primera etapa de resultados positivos con respecto a medidas sanitarias y la cuarentena. Pero hasta allí nomás. Después el resto, como vos decís, todo el tema de la corrupción, del acomodo, de los tiempos de adquisición de los productos para ganar más y poniendo en riesgo a la población. Lo concreto es que en 80 días aproximadamente no han podido comprar los equipamientos necesarios para los médicos, las enfermeras, para el personal de salud. No pudieron porque se fueron por caminos tortuosos, para hablar en términos sencillos. Y al final, entonces, todo lo que se está haciendo es en función de donaciones, por eso. Al final, las donaciones son las que se reciben, pero el Ministerio de Salud tenía que tener todo el equipamiento necesario, porque el objetivo principal era enfrentar con éxito la pandemia. Y para eso teníamos que tener mejor preparados nuestros sistemas de salud. Al mismo tiempo tenemos que proteger el empleo y evitar la cadena de pagos, que es la parte económica, social. Y se hizo muy poco. En realidad, para mí, yo dije, fue un fracaso. No, es todavía un fracaso total y espero que no lo sea. Por eso yo siempre insto a que rectifiquen rumbos y que discutan en público. Toman medidas muy importantes que restringen la libertad de las personas, la libertad de trabajar. Mucha gente padece de necesidades, perdió su negocio, su empleo, sacrifica su bienestar, su alimentación, el futuro de sus hijos, etcétera, pero en medidas que no sabemos en qué circunstancias tomaron. Salió un decreto y ese decreto hay que acatar. Salió una resolución y esa resolución del Ministerio de Salud, eso hay que acatar porque es lo mejor. Pero a mí no me consta
que el ministro de Salud, en una mesa con los virólogos más importantes y con los especialistas más importantes, o a través de Zoom o lo que sea, multidisciplinariamente esté conversando, recibiendo asesoramiento para tomar las decisiones. No me consta eso. Y eso es lo que yo quiero. Que cuando tienen que tomar una decisión médica, económica o financiera, dentro de este marco de la pandemia, y bueno, que se discuta públicamente. Ellos no están administrando solamente sus bienes o sus propias vidas. Está poniendo en riesgo los bienes y las vidas de todos los paraguayos, porque estamos en una crisis verdadera. Nadie quiere poner palos en la rueda de nadie, porque el Ejecutivo es el que tiene los instrumentos para ejecutar. Pero eso no significa que ellos tengan que tomar decisiones en secreto, en reserva, sin transparencia, sin conocimiento de la gente. Y encima otra vez instalaron en este periodo, o sea, de repente sale con cada ahí también el presidente, pues instaló el famoso tema del 98% de aceptación de Mazzoleni, que le garrotean luego porque lo ven como un candidato presidencial, o sea, se va por el lado de los tomates, digamos, por un lado, y que realmente yo creo que eso suma muy poco, digamos, a todo lo que debería dar como explicación grave que está viviendo la ciudadanía. Claro, porque mezclar ahora, en este tiempo, una cuestión proselitista, por decir, para las elecciones del 23, es muy lejano, es totalmente fuera de tiempo. Nosotros tenemos que concentrarnos, y sobre todo el presidente, tiene que concentrarse en el enfrentamiento a la pandemia, de tratar de sortear bien este tema, de proteger los empleos, de que no se corte la cadena de pagos, y que los hospitales, los médicos tengan los equipamientos necesarios. Ese es el tema principal. Pero convertirle al ministro de Salud en base a un éxito limitado en la primera etapa, limitadísimo, como candidato a presidente del 2023 es un despropósito. Y yo creo que sobre todo que el responsable y la cabeza de todo el efecto de corrupción que se generó en su ministerio, y hasta ahora a mí no me cierra cómo puede ser que exploten escándalos de corrupción en diferentes estamentos de su ministerio y él nunca está enterado de nada y no maneja nada. Sin duda, el ministro es responsable, eso es categórico. El grado de participación en cada uno de esos hechos, bueno, veremos, ¿verdad? Pero él es responsable. Y el presidente, como su superior, porque es el administrador general del país, él lo que tendría que hacer es pedirle cuentas a los ministros de cómo está usando, y especialmente al ministro de Salud, qué pasa. Y no tratar de desviar la atención de las denuncias de corrupción, etcétera, diciendo que es el futuro candidato del 2023. Yo creo que, no sé, da la impresión de que no se está dando cuenta en qué momento histórico está viviendo. Creo que es importante que recapacite y rectifique rumbos, porque de lo contrario va a perder, como lo está perdiendo ya, la legitimidad necesaria, la autoridad necesaria para que la gente también pueda seguir haciendo sacrificios para enfrentar con éxito este problema. Senador, un tema más, teniendo en cuenta que ya estamos prácticamente en junio. El tema de la mesa directiva del Senado, o sea, ¿cuál es la situación? ¿Hay ya negociaciones? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, no hay nada claro todavía, evidentemente. Da la impresión de que ningún grupo, ningún sector tiene una mayoría, porque no hay ningún grupo que pueda tener mayoría por sí mismo, ¿verdad? Entonces están en un tipo de consultas entre las bancadas, entre las diversas fuerzas políticas, y bueno, para tratar de ponerse de acuerdo. Pero no hay, que yo sepa, no hay nada definido. No hay ningún acuerdo consolidado. Sobre todo que en este año en particular, el presidente del Senado tiene un rol muy particular, un sabor un poco particular, ¿verdad? Pues ya se cumplen los 2 años y medio, tiene ya otras connotaciones que adornan, digamos, simplemente una elección de un presidente de Senado, ¿verdad? O sea... Sí, sin duda. Además es muy importante, sobre todo en este tiempo,
en que tenemos que trabajar virtualmente, el presidente del Senado tiene una autoridad muy importante, un rol de coordinación y de control muy importante. Entonces, la mesa directiva que se deba elegir este año va a tener un año muy complicado, muy difícil y muy importante. No, más que nada, nomás también decía en su momento cuando se planteó el tema del juicio político contra Marito y contra Hugo Velázquez, justamente al final y como conclusión, así, no sé, ya si consuelo, mal de otro consuelo de tontos, era el tema, bueno, listo, el problema era que lo podíamos haber echado al presidente y vicepresidente, pero resulta que el que iba a asumir no llenaba las expectativas del resto de los sectores políticos, digamos. O sea, por eso en este año en particular cobra una relevancia quién va a ser presidente del Senado. Y sí, y es importante que sea una figura de consenso. Sí, yo entiendo que de consenso no va a ser, ¿verdad? Porque obviamente va a haber solamente 2 o 3 candidaturas. Pero el perfil, además del perfil personal del presidente, debe tener también un apoyo mayoritario de la Cámara de Senadores para que tenga la suficiente autoridad, porque también se maneja el gobierno, por decir, de la Cámara de Senadores entre el presidente, los vicepresidentes y los líderes de bancada. Por eso es importante elegir bien. Sin duda, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Para más, probablemente en uno de los escenarios nos ponga una situación muy difícil, ¿verdad? Ojalá no ocurra nada, ojalá podamos enfrentar bien la pandemia, que no ocurra ninguna catástrofe, que todo vaya bien. Pero también existe la otra posibilidad, como dicen los médicos y virólogos, de que pueda haber también una catástrofe sanitaria, y eso obviamente va a mover también el aspecto político entre las bancadas, la legitimidad, ese tipo de cosas, y puede haber turbulencia política. Yo había ensayado unas fases unas fases sociológicas con respecto a las medidas del gobierno en esta pandemia. Así como el virus tiene sus ciclos y sus etapas, yo había ensayado que en la primera etapa la gente reaccionaba con incredulidad por el desconocimiento, porque era un tema lejano, como parecía de que no iba a llegar al Paraguay, etc. La primera etapa. La segunda etapa, una vez ya consciente del peligro, del problema, de la propagación a través de los medios, etcétera, bueno, la gente tiene confianza y esperanza que el presidente de la República y el ministro van a conducir bien, como para salvar la situación. Cuando se dan los primeros casos de denuncia, de corrupción, entonces se produce una pérdida de legitimidad, pérdida de confianza y desilusión. Y entramos en una cuarta etapa. En la cuarta etapa, cuando ya hay rebeldía, no acatamiento, un cuestionamiento a todo, y entramos en un terreno incierto de gobernabilidad. Yo creo que estamos nosotros en este momento en la tercera etapa, en base a esa descripción. Ojalá no lleguemos nunca a la cuarta etapa, porque eso podría tener un resultado totalmente incierto. Pero depende del presidente de la República, depende de los ministros, depende de las autoridades en general, para que no se llegue a esa etapa. ¿Y cuál es la mejor forma para que la población pueda entender las decisiones, las razones de las decisiones? Es que sea pública, que sea transparente, que discuta en público, que informe, que explique, que se explique todo. Porque además es un derecho de todos los ciudadanos y es un deber de los gobernantes. Así mismo, senador. Y bueno, senador, te tomo la palabra en el sentido de que vas a presentar, o sea, una modificación de que el informe del presidente no sea simplemente un rito, no sé, simplemente un ritual formal nomás, y que realmente sea una cuestión con contenido, y que realmente la ciudadanía y ustedes, nuestros representantes, digamos,
podamos tener algún tipo de mayor participación o de crítica en el acto online o lo que sea, sobre cuestiones que deberían explicar a la ciudadanía y al país y a la población sobre temas que son de trascendencia para las políticas públicas del país. Sin duda, yo voy a plantear a la mesa directiva y a la mesa directiva del Senado y la mesa directiva del Senado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que juntos puedan tratar de cambiar este formato de recibir el informe y de rendición de cuentas. Eso es seguro. Ok, senador. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Con gusto. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, así estuvimos en conversación con el senador Eusebio Ramón Ayala. Un tema importante, ojalá se dé. O sea, este tema del informe del presidente, que es simplemente un monólogo, ir a leer unos cuantos papeles que le dan su gente, o sea, no tiene sentido si no se genera un debate y preguntas y repreguntas para entender qué es lo que está pasando, porque al final nadie pues tiene que ocultar nada si supuestamente todos estamos para ayudar a que el país vaya creciendo. Y si tenemos toda esa misma intención y esa misma voluntad, entonces ¿cuál es el problema en transparentar todas las cuestiones y establecer realmente una conversación, una comunicación entre el pueblo, la ciudadanía y las autoridades? Esto no es una monarquía, esto es una república. Bueno, vamos a nuestra siguiente comunicación telefónica. Y simplemente quería mencionar un tema y vamos a nuestra comunicación telefónica que tiene que ver con lo que se aprobó en senadores. Voy a tratar de resumir porque fue toda una ensalada. La ley 6355 que habla sobre el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de los proveedores del Estado, se había sacado con el hecho de que sea con orden judicial. Después hubo una modificación planteada por Patria Querida en el cual se dejaba de lado el tema que sea con orden judicial, pero se hacía se hacía una pequeña excepción para el caso de los proveedores del Estado, en el sentido de que los MIPYMES no entraban dentro de los proveedores del Estado que tendrían que entregar sus declaraciones juradas como proveedores. Bueno, eso fue a diputados que le hicieron toda una serie de cambios y cuestiones para convertirlo casi en Frankenstein o degollarlo, no sé, descuartizar la ley. Pero de todos modos, eso volvió a senadores y ahora, esta semana, ellos se volvieron a plantar en su proyecto original. Entonces, es trascendental, nomás esto pasó medio desapercibido, pero es un tema fundamental, porque tengo entendido que ahora ya tendría que promulgar Marito esta modificación que se hizo a la ley 6355 para que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de los proveedores del Estado, exceptuando los MIPYMES, sea de acceso público, sin orden judicial. Y eso tiene que pasar ahora a Marito para que lo promulgue. O sea, es un tema también como para hacerle seguimiento, digamos. Para mí, un punto a favor para senadores, pero hay que hacerle seguimiento, ¿verdad? Por la última vez se nos perdió toda la pelota y no sabemos dónde estaba, y resulta que estaban cocinando en diputados y le estaban descuartizando a la ley. Buenas noches, ¿qué tal, José Caballero? ¿Todo bien? Pongo en speaker, ¿sí? Voy a poner en speaker, al aire. Buenas noches, estamos con José Caballero, presidente de la Caja Bancaria. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Hugo? Y a tu distinguida audiencia también, muy buenas noches.
Buenas noches. Un tema que nos preocupa a nivel de ciudadanía, digamos, porque estamos en una situación complicada con el tema de la pandemia, que tiene dos frentes fundamentales. Uno, el tema de salud, y otro es la cuestión económica. Y dentro de lo que es la cuestión económica, los diferentes efectos e impactos que se están recibiendo en la economía son fuertes, ¿verdad? Desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los empleados, desde el punto de vista de los despidos, de los diferentes rubros, el tema gastronómico, etcétera. Pero también, por lo que se está manejando como información, también, digamos, esto está llegando al ámbito bancario, José. Así como hubo el viernes, recibimos una lamentable noticia que todavía no se oficializó de parte de los bancos, realmente pero sí de parte de los afiliados a la caja bancaria, que el viernes recibieron la mala noticia de ser desvinculados de dos bancos específicamente, el Banco Continental y el Banco Regional. No tenemos la cifra oficial aún de cuántas personas fueron las desvinculadas, pero rondan los más de 200 personas, más de 200 trabajadores que fueron desvinculados, y que nosotros como institución, como caja bancaria, de alguna manera vamos a sentir el impacto, sobre todo en los aportes que estos trabajadores tenían o tienen con la institución, en dos sentidos. En primer lugar, el aporte que es del empleador, y en el otro sentido el aporte que es de parte del trabajador, pero también atendiendo de que muchos de estos trabajadores también han tenido o tienen deuda con la caja bancaria, y que ahora de alguna manera se quedan desvinculados, pierden su trabajo, y en la situación económica que estamos, en la situación laboral que nos encontramos hoy en relación a todo lo que nos afecta por esta pandemia, hay muy poca expectativa de que muy pronto estos compañeros, estos afiliados vuelvan a encontrar trabajo. Y en ese sentido, lógicamente, la deuda que tienen con la entidad, también sus cuotas de los créditos, se va a ver afectado. También tenemos que resaltar que en esta situación, atendiendo que estamos atravesando una situación muy delicada a nivel económico, todavía no encontramos la razón técnica de por qué los bancos van a estar despidiendo, ¿verdad? Yo estuve haciendo algunos análisis en este fin de semana, y la industria que más rentabilidad tuvo el año pasado, sobre todo, fue la industria financiera, casi 465 millones de dólares en rentabilidad, mucho más que cualquier otra industria que se mueva dentro de nuestra economía. Y fue la única que creció y viene creciendo desde el 2016 en adelante en más de 2 dígitos en cuanto al crecimiento de rentabilidad. Por eso sorprende un poco que estas instituciones no puedan defender el empleo en este momento que tanto se necesita de empleo, que justamente las instituciones que tienen que dar la mano al trabajador, dar la mano y dar la estabilidad en nuestra economía, tomen decisiones muy drásticas y que puedan tener un alto impacto, no solamente para la caja bancaria, sino para la sociedad en sí, para la economía en sí. Ahora, ahí se suman más una serie de situaciones, o por lo menos, de hecho siempre estuvieron, pero ahora se pone más de relieve lo siguiente, José, y que tiene que ver con las pequeñas, no sé cómo llamarlo, trampitas o grietillas jurídicas que fueron encontrando los bancos para tratar de desviar el tema del aporte de la caja. Y primero fue ese tema de las tercerizaciones, después ya creo que se van, ¿cómo te iba a decir? Se van haciendo más sofisticadas en ciertas cuestiones, pero
hay una realidad hoy en los bancos. De hecho, los funcionarios bancarios son de una, digamos, de una estirpe, pero dentro de la entidad bancaria hay gente que no es empleada bancaria. O sea, ¿cómo se maneja realmente esa situación? Porque a todas luces, o sea, lo que comenzó siendo un chisme, un mito urbano, o sea, cada vez se convierte más en realidad y de todos modos eso lo afecta a la caja bancaria y también, digamos, no es jugar con las mismas reglas con todo, ¿verdad? O sea, más o menos el banco más vivo es el que menos funcionarios bancarios tiene, o sea, tiene más tercerizado, etcétera. Inclusive ya hay cuestiones demasiado de funciones bancarias que se tercerizan. O sea, un análisis crediticio para mí es el epicentro del negocio bancario, porque el negocio bancario es el del riesgo. Y si yo ya estoy tercerizando mi análisis crediticio y compañía, o sea, bajo esa figura se está de repente haciendo un puenteo al aporte institucional que se tiene que dar la caja. Así, efectivamente, Hugo. Evidentemente, el empleo bancario se fue precarizando y es una lucha que venimos sosteniendo de diferentes gremios desde hace más de 20 años. Cuando empezaron las tercerizaciones, cuando empezaron las relocalizaciones de servicios financieros, que es igual a la tercerización, pero fuera del recinto bancario, digamos, pero que cumplen también una tarea igual o similar a la que cualquier institución financiera hace, ¿verdad? Evidentemente, y mucho de lo que sucede dentro de las instituciones financieras tiene que tener el control por la superintendencia de bancos. Yo recuerdo que en algún momento con algunos compañeros fuimos allá por el 2008-2009, cuando empezaba esto de la corresponsabilidad no bancaria, a hablar con el superintendente de bancos desde entonces, y nos decíamos, ¿por qué el mismo servicio que está cumpliendo una institución bancaria va a ser trasladada a un local cualquiera, ¿verdad? Y sin que estas instituciones, sin que estos trabajadores que están dentro de esas empresas no aporten a la caja. Y nos decían en ese momento, y yo entiendo que con una buena intención de parte de la superintendencia y del Banco Central, para tratar de que todos los compatriotas tengan el servicio financiero, tengan la bancarización, entre comillas. Y nos decían, hay ciudadanos que están allá en el interior y que no tienen acceso a lo que significa un servicio financiero, y bueno, y las corresponsabilidades no bancarias sirven para eso. Sin embargo, la realidad nos fue demostrando otra imagen, y dentro de ese sentido, esa imagen que nos dieron de que al lado de una institución bancaria existía una corresponsabilidad no bancaria, o sea, con el lema o con la frase de bancarización que iban a abarcar para compatriotas que están no en zonas del interior del país, en donde no hay posibilidades de acceso, de tener una sucursal bancaria. Para eso iba a servir las corresponsabilidades no bancarias. Sin embargo, hoy vemos que existen al lado de un banco bien establecido, y que los costos operativos se trasladan lógicamente a estas corresponsabilidades no bancarias, y con ello los trabajadores que están dentro de esas instituciones de corresponsabilidad no bancaria ni siquiera son aportantes a IPS, sino que son trabajadores independientes, entre comillas, así como se dice, que facturan y que no tienen la protección y la seguridad social que merecen incluso. Y eso, nosotros hacemos un análisis y tenemos una evasión de cerca de 28 mil millones de guaraníes al año, y son servicios que son igual y tan similares como realiza un trabajador bancario dentro de una institución, dentro de un banco. Todo esto venimos hablando de hace un tiempo. Lamentablemente tenemos demasiado poca fuerza en el sentido gremial, y como institución también previsional. De repente somos un voto o un reclamo nada más en todo esto que significa
dar protección social, dar seguridad social al trabajador bancario, a quien cumple un trabajo que es el servicio financiero. Evidentemente hace 20 años se viene precarizando el trabajo bancario y hay instituciones que son realmente, como se dice vulgarmente, instituciones negreras, que hacen trabajar al trabajador desde las 8 hasta las 20 horas sin pago extra, sin remuneraciones que son acordes al trabajo que realiza, a la delicadeza que necesita y a la atención y a la capacidad que tiene que tener un trabajador dentro de una institución financiera. Y desde mucho tiempo ya esto venimos soportando, y sobre todo ahora que se está dando una situación que es muy excepcional en todo el mundo. Los primeros que nosotros decíamos, los primeros que tienen que dar la base, que tienen que dar el equilibrio y tienen que dar la mano a la ciudadanía y sobre todo a sus trabajadores, a los que tienen que defender el empleo, tienen que ser las instituciones financieras. Sin embargo, el viernes nos encontramos con una situación que realmente a mí en particular me parece demasiado obsceno en razón de lo que están haciendo. Despido de trabajadores masivos dentro de instituciones financieras cuando son la industria que más ganancias tuvo el año pasado. O sea, me parece realmente obsceno esto, Hugo, lo digo de todo corazón, a mí en particular, y lo digo como trabajador bancario que soy. Y después tengo que pensar como presidente de la caja bancaria, que también financieramente va a sentir el impacto por los aportes que va a dejar de recibir. Ahora, José, algo tenemos que hacer y tenemos que José, desde el lunes tenemos varias preguntas, José. O sea, ¿cuántos funcionarios bancarios vos tenés registrados en la caja? Más o menos. Funcionarios que están aportando actualmente son cerca de 12.200 más o menos, de los cuales 11.800 son de instituciones, de empleados de staff de los bancos, de los 17 bancos con el Banco Central que tienen, que están aportando al banco, y 900 personas más o menos, 900 trabajadores son de empresas tercerizadas. Yo creo que realmente hemos venido bajando, o sea, ha venido disminuyendo los trabajadores bancarios después del 2008, que hubo una gran conversión, vamos a decir, de las entidades financieras a bancos, y con eso fue creciendo la capacidad de ingreso de la caja bancaria, y asimismo también la cantidad de trabajadores dentro del sector bancario. Pero en los últimos años se ha ido reduciendo por dos factores principalmente: por la incorporación de la tecnología dentro de las estructuras financieras, y por otro lado por la ineficiencia o la incapacidad de parte de los bancos de encontrar o de las instituciones financieras de encontrar un equilibrio dentro de su rentabilidad, y solamente someter cuando no se llega a los dividendos que los accionistas quieren o las rentabilidades que quedan, lo primero que se toca es el empleo bancario. Y con eso también, perdón, para redondear la idea, con eso también la forma más fácil que encontraron en eso es la tercerización o la relocalización de servicios financieros que atentan mucho en la capacidad o en la calidad del trabajo que el trabajador bancario puede brindar al cliente, y sobre todo también en la precarización de este servicio. Sí, Hugo, te escucho. Bueno, ¿y cómo se determina, por ejemplo, porque al final lo que se está viendo es que está la empresa bancaria, pero cada vez más sus funciones están tercerizadas? El clearing está tercerizado, el operativo está tercerizado, ahora el analista de crédito está tercerizado, guardia está tercerizado, limpieza, o sea, ¿cuál es el tema ya hoy de la actividad bancaria, digamos, si prácticamente todo está tercerizado? O ese fue el foco de discusión de todo esto. ¿Cuál es la esencia genuina, la función genuina de un banco? Porque ciertamente todo este tema de la tercerización lo hacen a un solo efecto, o sea, simplemente eludir
las responsabilidades sociales, las cargas sociales que se le impone todo el sistema de la caja bancaria, o en todo caso que desaparezca la caja y se vayan todos a IPS o lo que sea. Pero son trampitas que se van haciendo y que ya se fueron institucionalizando las trampitas. Y entonces ahí nomás también, ¿qué hace la caja? ¿Denuncia? No denuncia, denuncia al Ministerio de Trabajo? ¿Ustedes tienen la capacidad de visitar a los bancos, etcétera? Porque esas trampitas, y en muchos casos son bastante alevosos, como vos decís. O sea, yo conozco el caso ese que vos decís. O sea, estaba la institución bancaria y al lado estaba su entidad no bancaria, que son ellos mismos. Entonces lo que hacía simplemente es tener sus costos por el piso, ¿verdad? O sea, cuestiones así que ya son bastante burlonas y, no sé, bochornosas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y ofende, lógicamente, porque nos encontramos con trabajadores de primera clase y con trabajadores de segunda clase, entendiendo que esos trabajadores de primera clase tampoco son de primera, ya porque han venido perdiendo sus condiciones laborales desde hace mucho tiempo. Y el de segunda clase, que es el que cumple la misma función y la misma tarea que el que está dentro de una institución financiera, bancaria, como staff, vamos a decir, este de segunda clase que está en las que no son, son menos todavía. Sí hemos denunciado y sí hemos ido en algún momento a visitar los bancos. Lo que pasa es que cuando nosotros nos vamos como un equipo inspector dentro de los bancos, tampoco tenemos la capacidad para solamente de buena primera ingresar dentro de una institución bancaria y detectar quién es tercerizado, quién no es tercerizado y quién está cumpliendo una tarea, sino que tenemos que tener permiso, y al tener permiso después nos dicen mañana vuelvan, y unos al día siguiente ya no están esas personas que están haciendo trabajo. José, ahí hay una evidencia de ciertos hechos que no están bien. O sea, ¿qué posibilidad, por ejemplo, hay y que se haga una cuestión institucional o interinstitucional, qué sé yo, con la fiscalía? O sea, desde el punto, o sea, porque al final, si está todo bien, pues no va a haber ningún problema, te van a dejar entrar para que revise y está todo ok, no hay ningún problema. Pero en el momento que te chulean, como quien dice, no, hoy no te puedo atender, vení mañana o pasado o yo lunes. O sea, resulta que evidentemente sí, vos te vas mañana y no le vas a encontrar a los funcionarios bancarios que no son bancarios, por llamarlo de una manera así bien argel, ¿verdad? Sí, y así mismo. Y también existe el temor de parte de los trabajadores no querer perder ese empleo, y aunque sea un empleo de segunda clase, como le llamamos, quieren seguir y nadie quiere denunciar. Está el temor de perder el empleo, porque finalmente es un empleo, es un ingreso para cada trabajador, para cada familia, y lógicamente no quieren denunciar también, porque nosotros podemos ir a hacer esa inspección, y de hecho de repente después encontramos, y al denunciar, los trabajadores tienen que también estar con nosotros para poder tener la sobriedad de decir, bueno, por este trabajador tienen que aportar, y al día siguiente le despiden también, y renuevan. Para ellos es muy fácil cambiar un trabajador que cumple una determinada tarea por otra persona que va a venir a cumplir la misma tarea. Y con esto lo que quiero decir es para últimamente un trabajador para los bancos se volvió nada más que un número, o sea, el cambio fácil de una tuerca o un tornillo, sin ningún sentimiento y sin ninguna sobre todo sin ninguna posibilidad de darle alguna chance a estos trabajadores. Optaron el viernes por un despido masivo, cuando si de algún momento yo todavía no encuentro una razón técnica de por qué el despido, porque bajaron en sus rentabilidades. ¿Cuánto pudieron haber bajado si es la industria que más rentabilidad tiene? Yo te agrego una cosa ahí, José. Sí. Lo que nos enteramos de este despido masivo de funcionarios bancarios fueron justamente la cantidad que estás manejando vos. Después me dijeron a mí, no, parece que era un poco más, 100 aquí, 200 allá, etcétera, son 300, 350, qué sé yo, no sé. Pero a ese número que te va a afectar a vos directamente, que son los funcionarios bancarios ETT, o sea, funcionarios bancarios en serio, o sea,
también ya hubieron otros despidos que a mí me contaban en su momento. Lo que pasa es que eso no trasciende porque eran los funcionarios bancarios no bancarios. No sé si me explico. Así mismo, Hugo. Y entonces, pero haciendo un recuento nomás, Hugo, yo quiero entender la gravedad que está sucediendo dentro de las instituciones, dentro de nuestro sector. O sea, ningún otro sector a partir de esta pandemia tuvo una resolución de despedir así masivamente. Hubo suspensiones de trabajo, suspensiones de contrato, pero no un despido masivo. O sea, por eso que te digo, Hugo, me parece totalmente obsceno la forma en que se determinó este tipo de resolución. Si vos haces un recuerdo, y vos mejor que nadie puedes dar cuenta, no hay un despido masivo de cierto sector, salvo que la industria haya caído totalmente y bueno, no hay luego posibilidad de levantar. Pero sí lo que hubo en este tema de la crisis por la pandemia fueron suspensiones de contrato, que de repente, bueno, se puede optar, pero en rubros que han caído totalmente, que no tienen venta y que no, pero los bancos no han pagado. En este tiempo no han pagado los bancos de crédito. A lo mejor es seguramente el sector que más renta va a tener a futuro, porque todo el mundo va a necesitar del crédito y todo el mundo seguramente va con el crédito otorgado se van a generar también rentabilidades, o se van a generar utilidades, O sea, técnicamente todavía yo no estoy encontrando por qué despidos masivos. Yo no digo un despido que haya sido por un hecho de un sumario y que el trabajador luego haya tenido problemas, pero este no es el caso. Este es un caso de despidos masivos. ¿Por qué? Por el solo hecho de que, bueno, no estamos generando rentabilidad según nuestra proyección financiera del año o nuestra planificación financiera del año, y con eso ya vamos a despedir. Me parece muy grosero. Honestamente, te digo, Hugo, me parece muy obsceno lo que están haciendo. Si es que así, ojalá que los demás bancos, y esto es algo que tenemos que hablar con la ASOBAN, no se contagien de estas posiciones que tuvieran en todos los bancos, ¿verdad? Ahora, a mí me preocupa una cosa que dijiste hace rato, por ejemplo, y que eso sí, tenés una directa responsabilidad, incluso, José, que si no haces nada vas a ser cómplice. Si vos me hablas que hay una evasión más o menos estimada de 28 mil millones, o sea, ese es un hecho cierto, un hecho real que requiere un plan de acción de parte de la caja. O sea, que tienen que hacerlo de alguna manera, porque si no van a entrar también ustedes como cómplices de una situación irregular. Sí, no, lógicamente que hacemos, Hugo. El tema es que a los bancos pueden constituir corresponsabilidades no bancarias legalmente, y esas corresponsabilidades no bancarias, según lo que dispone esas instituciones, no son fáciles de aportar a la caja. No, está bien, pero yo te digo, llevar por lo menos a una discusión jurídica eso, o sea, claro, por eso te decía, ¿qué es la función bancaria? ¿En qué consiste la función bancaria? Porque si no, el día de mañana, o sea, yo tercerizo cajero, después ya tercerizo operativo, tercerizo clearing, tercerizo análisis de crédito, tercerizo asesoría jurídica, o sea, está todo tercerizado. Entonces, ¿cuál es ya la función? Ya no va a existir funcionario bancario dentro de poco. Sí, totalmente, siempre también bueno, y dentro de todo lo que a mí me ocupo trabajar con la ASOBAN, con el Banco Central, siempre también el diálogo y hacerles conocer de que el crecimiento de ese rubro, el CNB que le llaman, de corresponsabilidad no bancaria, afecta directamente al empleo bancario, y sobre todo afecta directamente a los aportes a la caja. Siempre hemos hecho un diálogo de manera a frenar eso, o por lo menos a que aporten algunos, si no la totalidad, por lo menos el 50%, de manera a que se vaya formalizando en un aporte de eso. Lamentablemente nunca hemos encontrado una respuesta a nuestros pedidos,
y entendiendo esta situación que tenemos ahora ya con los despidos, lógicamente que vamos a ver la posibilidad de ver de otra forma, en someter así como vos decías, a una discusión jurídica si esas personas que están haciendo ese servicio es igual o similar a lo que realiza cualquier trabajador dentro de una institución bancaria, tienen que aportar a la caja bancaria. No, más que nada nomás porque a la hora de la verdad se va a imponer una cuestión. O sea, o desaparece la caja o no desaparece, o se van todos a IPS o lo que sea. Porque es una discusión a la que se va a llegar tarde o temprano si es que se comprime la economía, de hecho, cómo se va a comprimir. Que ciertamente en esta primera etapa realmente los bancos fueron los menos afectados. O sea, no estoy hablando, por ejemplo, del caso gastronómico que te dijeron, sabes que tenés que cerrar tu copetín de la noche a la mañana y hace 70 días que hay gente que no recibe un centavo partido por la mitad de su negocio, de su empresa, digamos, cosas así bien argel, digamos. Pero en el caso bancario fue diferente, fue uno de los pocos, y que inclusive fue crítica de muchos, fueron los bancos y los supermercados prácticamente los únicos que estuvieron facturando en todo este periodo de pandemia, digamos. Y está bien por un lado, ¿verdad? Ahora, tiene que haber una reciprocidad en todos los sentidos, digamos, en el sentido de que las reglas tienen que ser claras para todos. O si no, directamente ya hablar de otra materia. Bueno, listo, que desaparezca la caja y nos vamos todos al IPS. Pero lo que no se puede nomás es estar jugando de repente con algunos funcionarios, sí son bancarios, otros funcionarios son bancarios, pero realmente no son bancarios, y una jugada, consultoras por todos lados, tercerizaciones por todos lados. Creo que hay varias figuras de subcontrataciones, hay muchísimas figuras que tienen cada uno de los bancos con este tipo de situaciones que me parece que al final no es sano, porque el que sale perjudicado van a ser los socios de la caja, o sea, los aportantes de la caja. Totalmente, y comparto 100% contigo, Hugo, en esa apreciación. De lo que eso es así, en el futuro, si es que continúa esta forma, lógicamente va a desaparecer la caja, porque ya todo ya es tercerizado, ya todo es digital, ya todo es, y bueno, ya no tenemos formas de recaudar, o ya no tenemos una forma en que los aportantes vayan a ser realmente aportantes y afiliados de la caja. Nosotros vamos a iniciar lógicamente una discusión jurídica sobre este tema de la corresponsabilidad no bancaria y sobre todo el tema de las tercerizaciones, que sí hay una parte que aporta y son empresas que en la ley, cuando en el 2012 y establecimos que los tercerizados o las empresas tercerizadoras tengan que aportar también a la caja, lo hicimos. De hecho, hemos tenido una discusión jurídica o un litigio jurídico, ya data más de 10 años, 11 ya va por 11 años, con una empresa en particular que realizaba servicios de clearing a casi todos los bancos. Y hemos ganado en todas las instancias, en la primera, en la segunda y en la corte, y aún así hemos tenido todavía alguna traba. O sea, estoy hablando de 11 años de juicio, pero con una empresa muy conocida que realizaba servicios de clearing, ¿verdad? Con todos los bancos, y que le hemos ganado en todas las instancias, y hasta hoy día no hemos podido resolver esa cuestión. ¿Esa empresa sigue operando, José? Sí, claro que sigue operando. Sí, ya no en el rubro de clearing, porque vos sabés que el rubro de clearing cambió, ya son clearing electrónico, la cámara compensadora física ya no existe, ¿verdad? Ya es una cámara compensadora digital la que tiene ahora, la que se tiene ahora, y pero sigue operando como call center, sigue operando con otras actividades, ya no solamente en el rubro financiero o bancario, sino que también le da servicio a otras instituciones. Pero lo que nosotros ganamos fue que la Corte en su resolución decía hacer lugar a nuestro reclamo en relación de todos los trabajadores que están en esa empresa. Y ahí
hubo una interposición de IPS incluso en el reclamo que nosotros estábamos haciendo. Y continúa nuestro litigio, por eso te digo, Hugo, nosotros hacemos lo que podemos dentro de nuestro trabajo para vos no estás diciendo, jurídico. José, vos no estás diciendo el nombre de la empresa, pero creo, si mal no recuerdo, decide eso. Así mismo. Y entonces, yo digo, entrar en un juicio que nos cuesta miles y miles de millones, porque el reclamo que nosotros hacemos es por miles y miles de millones, y tener que pagar abogados, tener que irnos, o sea, y hace 11 años que estamos dentro de este pleito, ¿verdad? Ya cuando yo llegué a la institución ya hacía 7 años, y bueno, y ahora estamos por el 12 años. Pero eso está en la corte, ¿eh? Sí, y ya tenemos resolución de la corte. No, ya resolvió, ya resolvió la corte. Ya resolvió la corte, y continuamos con ese proceso. Por eso, lógicamente que es muy difícil, porque hay intereses económicos muy fuertes, y cuando entramos dentro del pantano de la justicia, nos resulta muy difícil movernos también a nosotros. Pero vamos a seguir haciendo, Hugo. Yo te digo de que si los derechos de la institución son pisoteados, son violados, son rebasados, lógicamente que es una responsabilidad mía como administrador del Consejo de Administración, y también de todos los afiliados que componen la caja, de someter jurídicamente, y que finalmente, aunque duren 10, 12 o 20 años, en algún momento se tiene que dar la posibilidad de que se haga justicia, ¿verdad? Sobre sin duda. Sobre todo teniendo en cuenta, a la caja bancaria le audita la Contraloría General de la República, José, ¿verdad? La caja bancaria es una de las instituciones que más control tiene, a diferencia de otras instituciones previsionales. La caja bancaria está controlada por la Contraloría General de la República, por la Superintendencia de Bancos, por la Superintendencia de Seguros. Nuestras compras, adquisiciones o lo que sea que hagamos, lo hacemos a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Nos regimos por un presupuesto que es sometido al presupuesto general de la Nación. También somos en algún momento, también como ser un ente descentralizado del gobierno, rendimos cuentas también a la Secretaría Técnica de Planificación de todos los procesos que hacemos, los planes que tenemos. La Procuraduría General de la República también nos pide informes de lo que nosotros hacemos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad, Empleo y Seguridad Social también tenemos informes para ellos mensualmente o trimestralmente, o las veces que ellos nos requieran. O sea, es una de las instituciones quien más control tiene de las cajas bancarias en relación a otras instituciones, ¿verdad? Y nuestros balances, sobre todo el balance sintético, son mensualmente reportados a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Seguros. Y las auditorías permanentes que tenemos de parte de la Contraloría General de la República, que lógicamente encuentran errores administrativos, pero que tratábamos de subsanar y de hacer un plan de mejoramiento para ir salvando las situaciones que se dan en las tareas que cumplimos, en las funciones que cumplimos día a día. No, a lo que me refería nomás, la manera que también la Contraloría General de la República vaya afinando el tema de sus auditorías, que creo que lo está haciendo, también te van a ir objetando este tipo de cosas. ¿Qué plan de acción se está haciendo ante un evento como esto, por ejemplo, verdad? Sí, lógicamente. Nosotros, más allá de verle a la Contraloría como una situación porque siempre pues se dice el auditor viene a través de acá, ¿verdad? No, nosotros, yo particularmente le digo al Consejo, es bueno que vengan a hacernos, porque después cuando nosotros terminemos nuestro periodo, nuestra administración, vamos a tener la auditoría de ellos, y bueno, van a encontrar de que hemos trabajado bien, que hemos tenido todos nuestros registros razonablemente bien establecidos, y que si tuvimos errores administrativos, iniciamos un plan de mejoramiento para corregir esos errores
y seguramente a la siguiente administración que venga va a tener que continuar con ese plan. Sí, ellos nos someten año a año diferentes rubros, por decir de una forma, de auditoría. Hace poco nos hicieron en el tema de obras, el año pasado nos hicieron en el tema de los salarios, ahora nos hicieron la parte financiera también de los registros contables que tenemos. O sea, año a año van haciéndonos auditoría y nos van dando sus recomendaciones y también sus observaciones que venimos corrigiendo de alguna u otra forma. Sí, yo estoy de acuerdo, Hugo, de que seguramente este es un tema que van a observar con respecto a los aportes, ¿verdad? Yo quisiera esta semana de repente hablar, ya tengo planificado hablar con la gente de la ASOBAN para ver cuál es el motivo técnico, por decir una forma, de los despidos masivos que se dan en los bancos, que no se contagie eso a la mayoría de los bancos, ¿verdad? Y que podamos tener una contención y una recuperación del empleo, sobre todo, por lo menos el mantenimiento del empleo, que se pueda mantener el empleo y sobre todo la recuperación del empleo también por parte de estas instituciones que de alguna u otra forma se apresuraron en mi manera de ver en despedir masivamente, sobre todo porque son las instituciones que tienen que mantener el equilibrio de la economía, y todos sabemos que el desempleo conlleva un desequilibrio sobre todo en la cadena de pagos, porque ese trabajador que queda sin empleo, que queda sin ingresos, va a estar sometido a no poder honrar su deuda, ya sea para el almacenero, para el zapatero, para el lechero, para quien sea. Ya va a estar comprometida su situación y que en algún momento va a tener que cortar esa cadena de pagos. Excelente, José Caballero, presidente de la Caja Bancaria. Vamos a estar en contacto, José, porque es un tema que me interesa porque tiene una repercusión económica que nos afecta a todos los ciudadanos, digamos. Entonces, te agradezco mucho por la comunicación telefónica y, bueno, vos vas a tener reuniones, me imagino que esta semana, donde van a ir profundizando más cosas y me gustaría estar al tanto a ver cómo se va administrando y manejando esto. Así mismo, Hugo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y a las órdenes. Vamos a estar en contacto permanente. Dale, José. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, así estábamos con José Caballero, presidente de la Caja Bancaria, con relación al despido masivo que hubo el viernes de dos bancos principalmente, Banco Continental y Banco Regional. A mí me pasaron creo que primero 100 en uno, 200 en otro, después me dijeron no, son 350 en uno de ellos solamente. Lo que pasa es que acá hay una cuestión que se tiene que clarificar en el caso particular de los bancos, y como ya se dieron cuenta. Están los empleados bancarios y están los empleados que trabajan en el banco que no son empleados bancarios, para ponerlo de alguna manera bien pragmática, digamos. Entonces, ahora le afectó a los empleados bancarios que aportan directamente a la caja bancaria y que están registrados ahí, etc. Pero también muchos bancos tienen empleados bancarios que no son bancarios. Así de sencillo nomás. Y buscan todas las figuras posibles para tratar de ir eludiendo la carga social que realmente le corresponde al ciudadano. Ese nomás es el punto. Entonces, sería bueno saber qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque realmente, como mencioné, varias cuestiones con relación a esta entrevista. En primer lugar, ¿cuál es el motivo? O sea, teniendo en cuenta que los dos únicos rubros que estuvieron abiertos durante toda la pandemia y estuvieron facturando como locos son los bancos y los supermercados. Por un lado. Por otro lado, es bueno poner todas las reglas claras de juego para todos los bancos, y si realmente tiene que desaparecer la caja bancaria y que se tiene que ir todo al IPS, y bueno, que lo hagan, pero que sean reglas claras para todos, porque si no, parece que acá el más pillo es el que saca beneficio, el que tiene algún tipo de mayor rentabilidad, etcétera. Eso es lo que está mal. Entonces, yo sí creo, por los datos que estoy manejando, que hay más gente despedida. Claro,
Esa otra gente despedida son funcionarios que cumplían funciones en el banco, pero que no eran funcionarios bancarios. Ahora sí lo que salta es estos funcionarios bancarios que sí efectivamente son bancarios. Esa es la situación. Y acá yo creo que hay que sincerar los números y ver, bueno, espera, ¿cómo está afectando todo esto? ¿Cuánto es la cantidad total de personas afectadas por la actividad bancaria? Si le quieren llamar ya de otra manera, de tal manera que sea más genérico y ver todo el contexto de lo que se está sucediendo. Y bueno, nosotros regresamos el próximo jueves a las 20 horas. Ya saben que pueden ver en diferido nuestro programa a través de Twitter, YouTube, Facebook y a través de nuestro canal digital hugoportillo.com. Buenas noches, muchas gracias. Artículo 26, bajo la conducción de Hugo Portillo. A26 es tu espacio de libertad de expresión y difusión de pensamiento sin censura. Todo lo que se dijo ahora en la bicameral es que no hubo nunca una posición paraguaya. Para que recibas información coherente, veraz e imparcial. Esa acta estuvo mal, esa acta fue una acta entreguista y esa acta por acción u omisión el responsable directo del presidente porque un acta internacional. En A26, con una mirada objetiva y crítica, buscamos poner sobre la mesa de debate temas de relevancia para nuestro país y el mundo.